espacio de Las palabras y las cosas de Foucault. Este libro nació de un texto de Borges, de la risa que sacude al leerlo, todo lo familiar al pensamiento, al nuestro, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornado por todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo mismo y lo otro. Este texto cita de cierta enciclopedia china donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etcétera; M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. En el asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe, lo que por medio del apólogo se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro, la desnuda imposibilidad de pensar esto. Así pues, ¿qué es imposible pensar y de qué imposibilidad se trata? Puede dársele un sentido preciso y un contenido asignable a cada uno de estos singulares rótulos. Es verdad que algunos de ellos comprenden seres fantásticos, animales fabulosos o sirenas, pero precisamente al discriminarlos, la enciclopedia china confina sus poderes de contagio y distingue con todo cuidado entre los animales reales, que se agitan como locos, o que acaban de romper un jarrón, y los que solo tienen un sitio en lo imaginario. Se conjuran las mezclas peligrosas. Los blasones y las fábulas vuelven a su alto lugar. Ningún anfibio inconcebible, nada de alas con zarpa, nada de inmunda piel escamosa, nada de estos rostros polimorfos y demoníacos, nada de aliento en flamas. Aquí la monstruosidad no altera ningún cuerpo real, en nada modifica el misterio de la imaginación, no se esconde en la profundidad de ningún poder extraño, ni siquiera estaría presente en esta clasificación si no se deslizara en cada espacio vacío, en cada intersticio blanco que separa unos seres de otros. No son los animales fabulosos los que son imposibles, ya que están designados como tales, sino la escasa distancia en la que están yuxtapuestos a los perros sueltos o a aquellos que de lejos parecen moscas. Lo que viola cualquier imaginación, cualquier pensamiento posible, es simplemente la serie alfabética A, B, C, D, que liga con todas las demás cada una de estas categorías. Por lo tanto, no se trata de la extravagancia de los encuentros insólitos. Sabemos lo que hay de desconcertante en la proximidad de los extremos o sencillamente en la cercanía súbita de cosas sin relación. Ya la enumeración que las hace entrechocar posee por sí misma un poder de encantamiento. Ya no estoy en ayuno, dice Eustenes. Por ello se encontrarán con toda seguridad hoy en mi saliva aspides, anfisbenas, anerudutes, abedisimones, alcatraces, amobates, apinaos, alatrabanes, aractes, asteriones, alcarates, arges, arañas, ascalabes, atelabes, ascalabotes, hemorroides. Pero todos estos gusanos y serpientes, todos estos seres de podredumbre y viscosidad hormiguean, como las sílabas que los nombran. En la saliva de Eustenes tienen allí un lugar común, como sobre la mesa de disección, el paraguas y la máquina de coser. Si la extrañeza de sus encuentros hace evidente, es sobre el fondo de esa y de ese en de ese sobre, cuya solidez y evidencia garantizan la posibilidad de la yuxtaposición. Es desde luego muy improbable que las hemorroides y las arañas y los amabates vengan a mezclarse un día bajo los dientes de Eustenes, pero después de todo, en esta boca acogedora y voraz encontrarían un buen hospedaje y el palacio de su coexistencia. La monstruosidad de Borges hace circular por su enumeración consistente. Por el contrario, en el espacio común del encuentro se halla el mismo en ruinas. Lo imposible no es la vecindad de las cosas, es el sitio mismo en el que podrían ser vecinas. Los animales, I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. ¿En qué podrían encontrarse? A no ser en la voz inmaterial que pronuncia su enumeración, a no ser en la página que transcribe. ¿Dónde pueden yuxtaponerse? A no ser en el no lugar del lenguaje. Pero al desplegarlos, no abre nunca sino un espacio impensable, la categoría central de los animales incluidos en esta clasificación. Basta para indicar por la referencia implícita a las paradojas conocidas, que jamás se logrará definir entre cada uno de estos conjuntos, y el que los reúne a todos en una relación estable de contenido a continente. Si todos los animales repartidos se alojan sin excepción en uno de los casos de la distribución, ¿acaso todos los demás no están en este? Y en este, a su vez, ¿en qué espacio reside? El absurdo arruina la I de la enumeración al llenar de imposibilidad el en que él se repartirían las cosas enumeradas. Borges no añade ninguna figura al atlas de lo imposible, no hace brotar en parte alguna el relámpago del encuentro poético, solo esquiva la más discreta y la más imperiosa de las necesidades, sustrae el emplazamiento, el suelo mudo donde
de los seres pueden yuxtaponerse, desaparición que queda enmascarada, o mejor dicho, irrisoriamente indicada por la serie alfabética de nuestro alfabeto, que sirve supuestamente de hilo conductor, el único visible, a la enumeración de la enciclopedia china. Lo que se ha quitado es, en una palabra, la célebre mesa de disección, y dando a Russell una mínima parte de lo que siempre le es debido. Empleó la palabra mesa en los dos sentidos superpuestos. Mesa niquelada, aulada, envuelta en blancura, resplandeciente bajo el sol de vidrio que devora las sombras. Allí donde, por un instante, quizás para siempre, el paraguas se encuentra con la máquina de coser. Y cuadro que permite el pensamiento llevar a cabo un ordenamiento de los seres, una repartición en clases, un agrupamiento nominal por el cual se designan sus semejanzas y sus diferencias. Allí donde, desde el fondo de los tiempos, el lenguaje se entrecruza con el espacio. El texto de Borges me ha hecho reír durante mucho tiempo, no sin un malestar cierto y difícil de vencer. Quizás porque entre sus surcos nació la sospecha de que hay un desorden peor que el de lo incongruente y el acercamiento de lo que no se conviene. Sería el desorden que hace centellar los fragmentos de un gran número de posibles órdenes en la dimensión, sin ley ni geometría, en lo heteróclito. Y es necesario entender este término lo más cerca de su etimología. Las cosas están allí acostadas, puestas, dispuestas, en sitios a tal punto diferentes que es imposible encontrarles un lugar de acogimiento, definir más allá de unas y de otras un lugar común. Las utopías consuelan, pues si no tienen un lugar real, se desarrollan en un espacio maravilloso y liso. Despliegan ciudades de amplias avenidas, jardines bien dispuestos, comarcas fáciles, aun cuando su acceso sea quimérico. Las heterotopías inquietan, sin duda, porque minan secretamente el lenguaje, porque impiden nombrar esto y aquello, porque rompen los nombres comunes o los enmarañan, porque arruinan de antemano la sintaxis y no solo lo que construye las frases, también aquella menos evidente que hace mantenerse juntas, lado a lado y frente a frente unas y otras, las palabras y las cosas. Por ello, las utopías permiten las fábulas y los discursos se encuentran en el filo recto del lenguaje. En la dimensión fundamental de las fábulas, las heterotopías, como las que con tanta frecuencia se encuentran en Borges, secan el propósito, detienen las palabras en sí mismas, desafían desde su raíz toda posibilidad de gramática, desatan los mitos y envuelven en esterilidad el lirismo de las frases. Parece ser que algunos afásicos no logran clasificar de manera coherente las madejadas de lana multicolores que se les presentan sobre la superficie de una mesa, así como ese rectángulo uniforme no puede servir de espacio homogéneo y neutro en el cual las cosas manifiestan a la vez el orden continuo de sus identidades o sus diferencias en el campo semántico de su denominación. Forman en este espacio uniforme en el que normalmente las cosas se distribuyen y se nombran una multiplicidad de pequeños dominios brumosos y fragmentarios en la que innumerables semejanzas aglutinan las cosas en islotes discontinuos. En un extremo ponen las madejas más claras, en otro las rojas, por otra parte las que tienen una consistencia más lanosa, en otra las más largas o aquellas que tiran al violeta o a las que están ovilladas. Sin embargo, apenas esbozados, todos estos agrupamientos se deshacen porque la ribera de identidad que los sostiene, por estrecha que sea, es aún demasiado extensa para no ser inestable, y al infinito el enfermo junta y separa sin cesar, amontona las diversas semejanzas, arruina las más evidentes, dispersa las identidades, supone criterios diferentes, se agita, empieza de nuevo, se inquieta y llega por último al borde de la angustia. La incomodidad que hace reír al leer Borges se emparenta sin duda con el profundo malestar de aquellos cuyo lenguaje está arruinado, ha perdido lo común del lugar y del nombre, atopía, afasia. Sin embargo, el texto de Borges lleva en otra dirección, a esta distorsión de la clasificación que nos impide pensarla, a esta tabla sin espacio coherente. Borges le da como patria mítica una región precisa cuyo solo nombre constituye para el occidente una gran reserva de utopía. ¿Acaso en nuestro sueño no es la China justamente el lugar privilegiado del espacio para nuestro sistema imaginario? La cultura china es la más meticulosa, la más jerarquizada, la más sorda a los sucesos temporales, la más apegada al desarrollo puro de la extensión. La soñamos como una civilización de diques y barreras bajo la faz eterna del cielo. La vemos desplegada y congelada sobre toda la superficie de un continente cercado de murallas. Su misma escritura no produce en líneas horizontales el vuelo fugaz de la voz, alza en columnas la imagen inmóvil de un reconocible de las cosas mismas, tanto que la enciclopedia china citada por Borges y la taxonomía que propone nos conducen a un pensamiento sin espacio, a las palabras y las categorías sin hogar ni lugares propios.
que reposan, empero, en el fondo de un espacio solemne, sobrecargado de figuras complejas, de caminos embrollados, de sitios extraños, de pasajes secretos y de comunicaciones imprevistas. Existiría así, en el otro extremo de la Tierra que habitamos, una cultura dedicada por entero al ordenamiento de la extensión, pero que no distribuiría la proliferación de seres de ningún espacio en el que no es posible nombrar, hablar, pensar. Cuando establecemos una clasificación reflexionada, cuando decimos que el gato y el perro se asemejan menos que dos galgos, aún así uno y otro están en cautiverio o embalsamados, aún así ambos corren como locos, aún así acaban de romper el jarrón. ¿Cuál es la base a partir de la cual podemos establecerla con certeza? ¿A partir de qué tabla, según qué espacio de identidades, de semejanzas, de analogías, hemos tomado la costumbre de distribuir tantas cosas diferentes y parecidas? ¿Cuál es la coherencia que de inmediato sabemos no determina por un encadenamiento a priori y necesario y no impuesta por contenidos inmediatamente sensibles? Porque no se trata de ligar consecuencias, sino de relacionar y aislar, de analizar, de ajustar y de empalmar contenidos concretos. Nada hay más vacilante, nada más empírico, cuanto menos en apariencia, que la instauración de un orden de las cosas. Nada exige una mirada más alerta, un lenguaje más fiel y mejor modulado. Nada exige con mayor insistencia que no nos dejamos llevar por la proliferación de cualidades y de formas. Y, sin embargo, una mirada que no estuviera armada podría muy bien acercar algunas figuras semejantes y distinguir otras por razón de tal o cual diferencia. De hecho, no existe, ni aun para la más ingenua de las experiencias, ninguna semejanza, ninguna distinción que no sea el resultado de una operación precisa y de la aplicación de un criterio previo, un sistema de los elementos. Una definición de los segmentos sobre los cuales podrán aparecer las semejanzas y las diferencias, los tipos de variación que podrán afectar tales segmentos, en fin, el umbral por encima de la cual habrá diferencia y por debajo del cual habrá similitud, es indispensable para el establecimiento del orden más sencillo. El orden es a la vez lo que se da en las cosas como su ley interior, la red secreta según la cual se miran en cierta forma unas a otras, y lo que no exige a no ser a través de la reja de una mirada, de una atención, de un lenguaje, y solo en las casillas blancas de esta cuadrícula se manifiesta en profundidad como ya estando ahí, esperando en silencio el momento de ser enunciado. Los códigos fundamentales de la cultura, los que rigen su lenguaje en esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas, fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se reconocerá. En otro extremo del pensamiento, las teorías científicas o las interpretaciones de los filósofos explican por qué existe un orden en general, a qué ley general obedece, qué principio puede dar cuenta de él, por qué razón se establece este orden y no aquel otro. Pero entre estas dos regiones tan distantes reina un dominio que, debido a su papel de intermediario, no es menos fundamental, es más confuso, más oscuro y sin duda menos fácil de analizar. Es allí donde una cultura, librándose insensiblemente de los órdenes empíricos que le prescriben sus códigos primarios, instaura una primera distancia con relación a ellos. Les hace perder su transparencia inicial, cesa de dejarse atravesar pasivamente por ellos, se desprende de sus poderes inmediatos e invisibles, se libera lo suficiente para darse cuenta de que estos órdenes no son los únicos posibles ni los mejores, de tal suerte que se encuentra ante el hecho en bruto de que hay, por debajo de sus órdenes espontáneos, cosas que en sí mismas son ordenables, que pertenecen a cierto orden mudo. En suma, que hay un orden. Es como si la cultura, librándose por una parte de sus rejas lingüísticas, perceptivas, prácticas, les aplicara una segunda reja que las neutraliza, que al duplicarlas, las hace aparecer a la vez que las excluye, encontrándose así ante el ser en bruto del orden. En nombre de ese orden se critican y se invalidan parcialmente los códigos del lenguaje, de la percepción, de la práctica. En el fondo de este orden, considerado como suelo positivo, lucharán las teorías generales del ordenamiento de las cosas y las interpretaciones que exige, así entre la mirada ya codificada y el conocimiento reflexivo. Existe una región media que entrega el orden en un ser mismo. Es allí donde aparece, según las culturas y según las épocas, continuo y graduado o cortado y discontinuo, ligado al espacio o constituido en cada momento por el lenguaje del tiempo, manifiesta en una tabla de variantes o definido por sistemas separados de coherencia, compuestos de semejantes que se siguen más y más cerca o se corresponden espectacularmente organizando en torno a diferencias que se cruzan. De tal modo que esta región media, en la medida que se manifiesta los modos de ser del orden, pueden considerarse como las más fundamentales, la anterior a las palabras, a las percepciones y a los gestos que, según se dice, la traducen con mayor o menor exactitud o felicidad. Por ello, esta experiencia del orden en su ser macizo y primero desempeña siempre un papel crítico.
más sólida, más arcaica, menos dudosa, siempre más verdadera que las teorías que intentan darle una forma explícita, una aplicación exhaustiva de un fundamento filosófico. Así, existe en toda cultura, entre el uso de lo que pudiéramos llamar los códigos ordenadores y las reflexiones sobre orden, una experiencia desnuda del orden y de sus modos de ser. Lo que quisiera analizar en este estudio es esta experiencia. Se trata de demostrar en qué ha podido convertirse, a partir del siglo XVI, en una cultura como la nuestra. De qué manera, remontando como contra la corriente, el lenguaje tal como era hablado, los seres naturales tal como eran percibidos y reunidos, los cambios tal como eran practicados. Ha manifestado nuestra cultura que había un orden y que las modalidades de este orden debían sus leyes, los cambios, su regularidad, los seres vivos, su encadenamiento y su valor representativo, las palabras. ¿Qué modalidades de orden han sido reconocidas, puestas, anuladas con el espacio y el tiempo para formar el pedestal positivo de los conocimientos tal como se despliegan en la gramática y la filología, en la historia natural y en la biología, en el estudio de las riquezas y la economía política? Es evidente que tal análisis no incumbe a la historia de las ideas o de la ciencia. Es más bien un estudio que se esfuerza por reencontrar aquello a partir de lo cual han sido posibles conocimientos y teorías, según cuál espacio de orden el saber se ha constituido, sobre el fondo de qué a priori histórico y en qué elementos de posibilidad han podido aparecer las ideas, constituirse la ciencia, reflexionándose las experiencias en las filosofías, formarse las racionalidades para anularse y desvanecerse quizás pronto. Se trata de conocimientos descritos en su progreso hacia una objetividad en la que al fin puede reconocerse nuestra ciencia actual. Lo que se intentará sacar a luz es un campo epistemológico, la episteme, en la que los conocimientos considerados fuera de cualquier criterio que se refieran a su valor racional o a sus formas objetivas hunden su positividad y manifiestan así una historia que no es la de su perfección creciente, sino la de sus condiciones de posibilidad. En este relato lo que debe aparecer son, dentro del espacio del saber, las configuraciones que han dado lugar a diversas formas del conocimiento empírico, más que una historia en el sentido tradicional de la palabra. Se trata de una arqueología. Ahora bien, esta investigación arqueológica muestra dos grandes discontinuidades en la episteme de la cultura occidental: aquella con la que inaugura la época clásica, hacia mediados del siglo XVII, y aquella que a principios del siglo XIX señala el umbral de nuestra modernidad. El orden a partir del cual pensamos no tiene el mismo modo de ser que el de los clásicos. Por muy convencidos que estemos de un movimiento casi ininterrumpido de la ratio europea, desde el Renacimiento hasta nuestros días, y por mucho que pensemos que la clasificación de Linneo, más o menos arreglada, puede seguir gozando en general de cierta validez, que la teoría del valor de Condillac se encuentra de nuevo en el marginalismo del siglo XIX, que Keynes tenía una clara conciencia de la afinidad de sus propios análisis con los de Cantillon, que el propósito de la Gramaria General, tal como encontramos entre los autores de Port Royal o en Baucis, no está tan alejado de nuestra lingüística actual. Toda esta casi continuidad en el plano de las ideas y de los temas es solo, sin duda alguna, un efecto superficial. En el nivel de la arqueología se ve que el sistema de posibilidades ha cambiado de manera total al pasar del siglo XVII al XIX. No se trata de que la razón haya hecho progreso, sino de que el modo de ser de las cosas y el orden que al repartirlas las ofrece al saber se han alterado profundamente. Si la historia natural de Tournefort, de Linneo y de Buffon está relacionada con algo que no sea ella misma, no es con la biología, con la anatomía comparada de Cuvier o con el evolucionismo de Darwin, sino con la gramática general de Baucis, con los análisis de la moneda y de la riqueza tal como se encuentran en Lowe, Veron, Deforn, Von Nice o Turgot. Quizás sea posible que los conocimientos se engendren las ideas y se transformen y actúen una sobre otra, como hasta ahora los historiadores no nos lo han dicho. De cualquier manera, hay algo cierto, que la arqueología, al dirigirse al espacio general del saber, a sus configuraciones y al modo de ser de las cosas que allí aparecen, define los sistemas de simultaneidad, lo mismo que la serie de las mutaciones necesarias y suficientes para circunscribir el umbral de una nueva positividad. De este modo, el análisis ha podido mostrar la coherencia que existió todo a lo largo de la época clásica entre la teoría de la representación y las del lenguaje, los órdenes naturales, la riqueza y el valor. Es esta configuración la que cambia por completo a partir del siglo XIX. Desaparece la teoría de la representación como fundamento general de todos los órdenes posibles. Se desvanece el lenguaje en cuanto tabla espontánea y cuadrícula primera de las cosas, como enlace indispensable entre la representación y los seres. Una historicidad profunda penetra en el corazón de las cosas, las aísla y las define en su coherencia propia. Les impone aquellas
formas del orden implícitas en la continuidad del tiempo, el análisis de los cambios y de la moneda. Cede su lugar al estudio de la producción. El del organismo se adelanta a la investigación de los caracteres taxonómicos, pero sobre todo el lenguaje pierde su lugar de privilegio y se convierte a su vez en una figura de la historia coherente con la densidad de su pasado. Sin embargo, a medida que las cosas se enrollan sobre sí mismas, pidiendo solamente a su devenir el principio de su inteligibilidad y abandonando el espacio de la representación. El hombre, a su vez, entra por primera vez en el campo del saber occidental. Por extraño que parezca, el hombre, cuyo conocimiento es considerado por los ingenuos como la más vieja búsqueda desde Sócrates, es indudablemente solo un desgarrón en el orden de las cosas, en todo caso una configuración trazada por la nueva disposición que ha tomado recientemente en el saber. De allí nacen todas las quimeras de los nuevos humanismos, todas las facilidades de una antropología entendida como reflexión general, mitad positiva, mitad filosófica sobre el hombre. Sin embargo, reconforta y tranquiliza pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue en nuestro saber, y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una nueva forma. Puede verse que esta investigación responde un poco como un eco al proyecto de escribir una historia de la locura en la época clásica. Tiene las mismas articulaciones en el tiempo, iniciándose a fines del Renacimiento, para encontrar al principio del siglo XIX el umbral de una modernidad de la que aún no hemos salido, en tanto que en una historia de la locura se preguntaba de qué manera podía una cultura plantear en forma masiva y general la diferencia que la limita. Se trata de observar la manera en que experimenta la proximidad de las cosas, en que se establece la tabla de parentesco y el orden en que debe reconocerse. Se trata, en suma, de una historia de la semejanza. ¿En qué condiciones ha podido reflexionar el pensamiento clásico las relaciones de similaridad o de equivalencia entre las cosas que fundamentan y justifican las palabras, las clasificaciones, los cambios? ¿A partir de qué priori histórico ha sido posible definir el gran tablero de las identidades claras y distintas que se establecen sobre el fondo revuelto, indefinido, sin rostro y como indiferente de las diferencias? La historia de la locura sería la historia de lo otro, de lo que para una cultura es a la vez interior y extraño y debe por ello excluirse para conjurar un peligro interior, pero encerrándolo para reducir la alteridad. La historia del orden de las cosas sería la historia de lo mismo, de aquello que para una cultura es a la vez disperso y aparente y debe por ello distinguirse mediante señales y recogerse en las identidades. Y si soñamos que la enfermedad es a la vez el desorden, la peligrosa alteridad en el cuerpo humano que llega hasta el corazón mismo de la vida, pero también un fenómeno natural que tiene sus regularidades, sus semejanzas y sus tipos, veremos qué lugar podría ocupar una arqueología de la mirada médica, de la experiencia límite del otro a las formas constitutivas del saber médico y de este al orden de las cosas y al pensamiento de lo mismo. Lo que se ofrece al análisis arqueológico es todo el saber clásico, o más bien ese umbral que nos separa del pensamiento clásico y constituye nuestra modernidad. En este umbral apareció por primera vez esa extraña figura del saber que llamamos hombre y que ha abierto un espacio propio a las ciencias humanas al tratar de sacar a la luz este profundo desnivel de la cultura occidental. Restituimos a nuestro suelo silencioso e ingenuamente inmóvil sus rupturas, su inestabilidad, sus fallas. Es él el que se inquieta de nuevo bajo nuestros pasos.